Hola, qué gusto que estés con nosotros aquí a través de este canal de YouTube. Les saluda el pastor Adiel Jiménez desde la ciudad de Ipiales, Nariño. Hoy quiero compartir con ustedes un tema muy especial de mucha relevancia que Dios nos ha hablado en este año 2020, desde el comienzo del año, y quiero dejarlo en sus manos, quiero compartirlo con ustedes porque sé que será de mucha bendición para los tiempos que están viniendo y para los tiempos que estamos viviendo. Creo que es algo muy especial que Dios ha ido direccionándonos en estos días, en este año. Al comienzo del año Dios empezó a direccionarnos en este proceso, y creo que es oportuno poder dejar en ustedes esta preciosa herramienta. Este es un entrenamiento bíblico, un entrenamiento profético, un direccionamiento profético para este tiempo que lo hemos llamado el diseño de las casas celestiales. Creo que si en estos días que nos han podido escuchar a través de las redes sociales y de nuestras transmisiones, se han podido dar cuenta que hemos hablado de las casas espirituales, de las puertas eternas, de las puertas de bendición. Y yo sé que muchos han preguntado de dónde sale todo esto. Y quiero hoy poder dejar con ustedes la base bíblica, y quiero invitarle a que usted pueda estudiarla con nosotros, que pueda ir llevando esta secuencia, porque estamos entrando ya en estos próximos días a tiempos también muy especiales de parte del Señor. Así que quiero pedirle que tome su Biblia, por favor, tome una agenda para que tome sus apuntes pertinentes y pueda compartir con nosotros este tiempo maravilloso. Así que ahí donde está, tome su Biblia, vamos a tener listo para empezar este tiempo, y vamos a pedir la bendición del Señor, una oración al Señor, pidiendo que el Espíritu Santo pueda traer revelación a nuestra vida, a nuestro corazón y sobre todo a nuestro espíritu. ¿Sí? Entonces, mientras usted sea lista allí, vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo te doy gracias en este tiempo, Señor, que me permite llegar a cada una de estas personas que están viendo este video, Señor. Te quiero pedir en esta hora, Señor, sea la mañana, la tarde o la noche, que cada persona lo está viendo, Señor, que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que pueda traer revelación de la palabra, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 2, que nuestra palabra, Señor, no sea basada en sabiduría humana, sino en el poder del Espíritu Santo, en la demostración del Espíritu y el poder de Dios. Padre eterno, yo te pido que tomes nuestros pensamientos, que tomes nuestro corazón, que tomes aún nuestro cuerpo, Señor amado, y lo llevamos sujeto a ti, bendito Espíritu Santo, para que tú nos enseñes y nos hables a través de esta palabra, Señor. Abre los ojos de nuestro entendimiento, Señor, y que sea el espíritu de revelación que venga sobre cada uno de nosotros. Y toma, Señor, esta palabra, instrúyenos en el nombre de Jesucristo. Oramos a ti, Padre. Amén y amén. Le invito para que, si usted ha llegado a este canal y todavía no se ha suscrito, le invito para que se suscriba, para que esté alerta a las notificaciones. Vamos a estar alimentando no solamente con clases en vivo, sino también con otros materiales que queremos dejar en sus manos, aprovechando estos tiempos que estamos también aprendiendo a usar el tema de las redes sociales y de todo esto que está sucediendo en estos días. Así que hoy vamos a hablar acerca del diseño de las casas celestiales. Entonces, vamos a establecer un direccionamiento profético para este año, y que podamos cumplir la palabra que Dios ha dado para el 2020. Nosotros como ministerio hemos declarado que el 2020 es un año de visión, de multiplicación y de conquista. Cada una de esas tres palabras tiene un significado especial. Cada una de esas tres cosas tiene un significado especial. Y esto es buscando, con esta parte del diseño de las casas celestiales, este direccionamiento profético también nos ayuda a entender la asignación que tenemos para nosotros. Si nosotros vamos a la palabra, entendemos que somos seres espirituales, que no somos un cuerpo con espíritu, sino que somos un espíritu que ha sido puesto en un cuerpo según la palabra del Señor. Ese es otro tema que un día de esto les voy a compartir, les voy a dejar ese tema también para que usted lo pueda estudiar. Pero cuando entendemos eso, también entendemos que somos puertas eternas, somos puertas espirituales. Y los derechos legales son los que permiten a las cosas espirituales venir a la tierra, venir a afectar a una vida, una familia, una persona, inclusive hasta una nación, a un territorio. Entonces, cuando este direccionamiento va a traer luz de qué vamos a hacer nosotros, ¿sí? Y usted va a empezar a entender probablemente con esto y todo lo que venga durante los próximos días, los próximos meses del año, usted va a entender muchas cosas de su vida espiritual, de su vida personal, porque esto tiene que ver con un diseño de Dios. Hemos estado recibiendo esta palabra, hemos estado conectados con hombres de Dios, estudiando, leyendo, investigando, orando, pidiéndole al Señor que traiga esa revelación. Tenemos
mucho material escrito junto con mi esposa, compartiendo, preguntándonos, pero déjeme decirle como manera de testimonio que como familia hemos entendido esto poderosamente y estamos orando a través de este diseño, estamos orando por nuestras hijas para que Dios active ese diseño también. Entonces ahí va a cambiar muchas de las cosas que nosotros hemos entendido por muchos años. Yo hubiera querido que esto hubiera llegado hace mucho tiempo atrás para entender muchas cosas. Aprendimos en todo esto del direccionamiento profético de la palabra, de la revelación del Espíritu Santo, pero qué bueno que llegó en este tiempo y preciso en este tiempo que estamos viviendo de cuarentena y de pandemia del coronavirus. Entonces, yo le voy a decir varias cosas, voy a tratar de ser lo más práctico posible, porque este es un entrenamiento, esta es una clase que quiero dejar bien claras las cosas acá. ¿Listo? Vamos a ver paso a paso para que usted me pueda entender. En primer lugar, número uno, cada temporada de Dios, Él desata tres cosas. Escúcheme lo que le voy a decir. Cada temporada, cada cambio de fecha en la Biblia, cada cambio de situaciones, cada señal que Dios da es una apertura de temporada. Entonces, por ejemplo, cuando usted lee Eclesiastés capítulo 3, dice que todo tiene su tiempo, su temporada, bajo el cielo, en la tierra, ¿sí? Todo tiene su etapa, su temporada, ¿sí? Nosotros, su estación, nosotros en Latinoamérica, en Sudamérica no manejamos las estaciones, pero en los países del norte de América y en Europa y en algunos países de Asia se manejan las estaciones, las cuatro estaciones del clima. Pero cuando hablamos de la parte espiritual, cada temporada Dios desata tres cosas. Número uno, desata expectativa. Número dos, desata dirección. Y número tres, desata oportunidades. Otra vez, cada temporada espiritual, cada temporada que Dios abre, desata expectativa, desata dirección y desata oportunidades. ¿Por qué? Porque Dios, si nosotros entramos con expectativa a las temporadas que Dios desata sobre la tierra, vamos a tener mucho para ver de parte de Dios en nuestra vida. Pero Dios trae dirección y trae oportunidad. Cada temporada que Dios abre es una oportunidad. Ahora, como en cada temporada Dios siempre habla. Dios siempre ha hablado en la palabra y sigue hablando en la palabra y sigue hablando. Pero Dios habla, en esas temporadas, Dios habla de tres maneras. Número uno, Dios habla por la palabra. Número dos, Dios habla por las fiestas bíblicas. Cada fiesta es una puerta espiritual que se abre sobre la tierra como una oportunidad y una temporada de Dios. Y Dios habla. Estamos en la fiesta del Pentecostés, la fiesta del Espíritu Santo. Estamos a puertas de ver un gran avivamiento y un gran derramamiento del Espíritu Santo que ha sido profetizado por mucho tiempo desde la palabra y también por hombres de Dios en la modernidad, de que antes de la venida del Señor Jesucristo por su iglesia, Dios va a desatar un poderoso avivamiento. Entonces Dios habla por la palabra, por la fiesta y también habla inclusive por los números. Cada número tiene un significado en la Biblia, los nombres tienen un significado, los números tienen un significado. Y esto no significa entonces que nos vamos a judaizar por hablar de las fiestas. Tenemos que hablar de Israel porque Israel es un pueblo profético, porque es un pueblo entendido en los tiempos, porque es el reloj de Dios en la tierra. Todo lo que suceda en Israel tiene que ver con cosas que Dios va a desatar, no solo sobre Israel, sino sobre todas las naciones de la tierra. Entonces, cuando nosotros entendemos esta parte, vamos a tener claro de que no nos vamos a judaizar. Y lo repetiré hasta el caso, no nos vamos a judaizar, pero sí tenemos en cuenta lo que Dios habla a través de las fiestas, a través de su pueblo Israel. Entonces, número uno, entienda para que podamos llegar al diseño de las casas celestiales. En cada temporada Dios abre oportunidad, dirección y trae expectativa a nuestro corazón. Y estamos en una temporada poderosa del Señor. Por muchos meses he escuchado desde el año 2019 finales y todo este año 2020 cómo Dios ha usado hombres y mujeres a lo largo del mundo para hablar de cómo este año es muy importante en el reloj profético de Dios, en el reloj de lo que Dios está desatando sobre la tierra. Una década que acabamos de comenzar es muy, muy importante. En segundo lugar, número dos, el pueblo de Israel es un pueblo entendido en los tiempos. Le acabo de decir, este pueblo ha entendido, ha podido saber, entender, interpretar y moverse claramente en todos los tiempos sobre la tierra. Por eso son muy estudiosos de las fechas, de los números, de las señales de los cielos, de la tierra y del mundo espiritual. Aunque el mundo espiritual no les ha sido revelado completamente, son muy entendidos en las cosas. Usted
puede leer, si pudiéramos leer los libros del Pentateuco, de la palabra, en sus idiomas originales, sería muy bueno porque eso abre una cantidad de cosas. Las letras del alfabeto hebreo tienen un significado, tienen un valor numérico, tienen todo un significado porque Dios les enseñó eso. Recuerden que ellos se movieron precisamente en Canaán, en medio de naciones que habían pervertido ese diseño y que habían tergiversado esas cosas, y entonces habían empezado a usar eso para conectar con seres espirituales de las tinieblas. Por eso Dios les advierte cuando llegan a Canaán, porque son un pueblo muy entendido en los tiempos. Por ejemplo, cómo se mueven los astros. Ellos saben cómo se mueven los astros. Mire, por ejemplo, este pasaje de Jeremías capítulo 31, versículo 35 y 36. Mire lo que dice Jeremías capítulo 31, versículos 35 y 36. Dice: así ha dicho Jehová, que da el sol para la luz del día y las leyes de la luna y de las estrellas para la luz de la noche, que parte el mar y brama sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Entonces, dése cuenta que Dios estableció los astros y ellos entendían. Recuerden cuando aquellos hombres seguían la estrella que los guió hasta el lugar donde había nacido Jesucristo, en Belén de Judá, ¿sí? Ellos son entendidos. Saben que en lo físico se reflejan las cosas del mundo espiritual. ¿Qué es lo que dice Pablo, por ejemplo, en Hebreos capítulo 11, el versículo número 3? Cuando habla de la fe, pero mire lo que el apóstol declara aquí, quien escribe Hebreos. Se cree que Pablo escribe Hebreos por su forma de escribir. Y el versículo 3, Hebreos 11:3 dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por medio de la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Mire que lo que está aquí ya estaba hecho en la eternidad. Ese tema de la eternidad es muy interesante. Dios nos regaló el año pasado un tema muy especial sobre la eternidad, entender esas cosas de la eternidad. Y entendimos este pasaje que en la eternidad ya estaba hechas las cosas que fueron luego puestas sobre la tierra. Entienda esto, le voy a dar un ejemplo, un tips nomás aquí, le voy a dejar suelta esta idea. El Edén era un lugar espiritual y físico a la vez. Era un portal espiritual que conectaba el mundo espiritual, era un portal que conectaba el mundo espiritual con el mundo físico. Si me están siguiendo. El Edén por eso se cerró, pero si usted mira los lugares en Génesis, usted puede ubicar el lugar físico hoy en día, pero ¿qué no puede ubicar? El Edén, porque ese lugar se cerró. Dios sacó a Adán y Eva del Edén, no lo sacó de la tierra. Entonces el pueblo de Israel era un pueblo entendido en los tiempos, y la palabra nos dice ahora entonces que las cosas espirituales reflejadas en las cosas físicas, en la misma creación. Número 3. Dios estableció un orden a esa creación. Entonces el pueblo de Israel entiende esto. Ellos escriben la palabra revelada por el Espíritu Santo, los santos hombres de Dios, pero entendiendo muchas cosas de la realidad espiritual. Entonces, una de las cosas que ellos entendieron, en tercer lugar le quiero decir esto, es que Dios estableció orden en su creación. Esto está en lo físico como en lo espiritual. Él puso límites, puso puertas para entrar, para salir del mundo espiritual y mundo físico, y no solamente puso leyes, leyes físicas como la gravedad, como acabamos de leer en Jeremías, las leyes de la luna, las leyes para el sol, para los astros, para la creación. Dice Job que Dios estableció límites para el mar, para que no se desbordara por los bordes de la tierra. Todas esas leyes las puso el Señor, pero también Dios puso leyes en el mundo espiritual. Dios puso leyes en el mundo espiritual. Génesis capítulo 1, el versículo número 11, mire este pasaje, Génesis capítulo número 1, el versículo número 11. Mire, y le voy a leer allí una palabra que quiero resaltar. Génesis capítulo 1, versículo 11 dice: después dijo Dios esto: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género. Ojo con esa palabra, género, y que su semilla está en él sobre la tierra. Y fue así. La palabra en el original para la palabra género es la palabra mint, que es gen. De ahí viene la palabra género. Ojo con eso, género. Entonces Dios puso en la tierra que todo se reproduzca según su ¿qué? Su género. Min, gen, de ahí viene la parte de género. Ahora mire conmigo Génesis, capítulo número 2, versículo número 4.
Dice la palabra, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Ojo con esto que le voy a decir acá. Este pasaje está hablando de que Dios creó los cielos y la tierra. Si usted lee Génesis capítulo 1, hay una creación de las cosas celestiales, los cielos, lo que está hablando allí. Escúcheme esto, la palabra cielos viene de la palabra origen, perdón, viene de la original todelat, que significa patrias. Ojo con esto, origen de las patrias celestiales y de las patrias de la tierra. O sea que Dios creó patrias o razas, también significa esa palabra, razas tanto físicas en la tierra como razas espirituales. Por eso en el mundo espiritual hablamos de los ángeles, y dentro de los ángeles hablamos de los ángeles, de los serafines, de los querubines, de los seres vivientes, de todo, de las huestes, hablamos de principados, de tronos, de gobernadores, todo eso habla la palabra. Entonces son las razas. Entonces cuando Dios creó los cielos, el origen estos son los orígenes, el origen de los cielos, de las patrias celestiales. Pero ¿qué pasa? Dios puso límite, es decir, que las cosas espirituales, los seres espirituales no podían venir a la tierra, ni de la tierra, la raza, la parte física, el hombre no podía entrar allá. ¿Por qué? Porque habían límites, pero dentro de la creación, Dios le dio la capacidad al hombre de moverse en las dos esferas. Es decir, que usted y yo, el ser humano, hombres y mujeres de Dios, podemos movernos en lo espiritual y en lo físico. Mire, esto lo tienen muy claro muchas culturas orientales, muchas inclusive sectas de la nueva era, del hinduismo, del budismo, tienen tantas cosas claras, mire, que es poderoso. Ahora, no es para que usted se me ponga a estudiar todas esas cosas, pero ellos tienen entendimiento de cómo activar las cosas espirituales, obviamente inspirados por cosas erróneas, equivocadas, que llaman a otro extremo de no de acuerdo a la palabra. Pero lo que le estoy diciendo es que Dios estableció un orden. Miren, Dios abre una temporada. Número 2, Israel, el pueblo, entiende eso. Y quiero que tengan muy en cuenta eso. Y número 3, cuando Dios pone su creación, cuando Dios establece, como dice que lo que vemos fue hecho lo que no se veía, estaba en el mundo espiritual. Entonces ahora Dios establece límites. ¿Por qué? Dios puso orden, creó patrias, creó razas, tanto físicas como espirituales. Entonces ahí entendemos que hay una realidad espiritual que se mueve y que puede manifestarse en la tierra. Número 4, avanzo. En Cristo fue restablecido el orden y fue revelado el nuevo orden de la creación. Mire lo que le estoy diciendo. ¿Por qué? Porque cuando Adán y Eva pecan, Génesis capítulo 3, se perdió esa posibilidad de que el hombre pudiera moverse en las dos esferas, tanto físicas como espiritual. Entonces pierde esa capacidad, pero en Cristo es restaurado. Usted sabe que Pablo dice en la palabra que por el nuevo Adán todo fue restaurado. Por el viejo Adán, por el primer Adán, vino el pecado, vino la muerte. Por el segundo Adán, que es Cristo, vino la restauración, dice la palabra. Ahora, cuando hablamos de la restauración y la obra de Cristo, que ya se restauró el orden, mire estos pasajes que le voy a leer. Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 18. Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 18. Mire lo que dice aquí. Él, está hablando de Cristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, que es lo mismo que dice Juan capítulo 1. Sigue diciendo, porque en Él, mire lo que dice, fueron creadas todas las cosas, las que hay, ¿dónde? En los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Ojo con ese pasaje. Miren lo poderoso que es ese pasaje para entender que hay una creación espiritual que perdimos esa oportunidad de movernos en esas dos esferas, pero en Cristo fue creado todo y fue restaurado. Mire, versículo 17. Y Él es antes de todas estas cosas. Todas las cosas en Él subsisten y es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que todo tenga la preeminencia. Miren lo que está diciendo, en Cristo fueron creadas todas las cosas, visibles y invisibles. Por eso cuando dice Génesis capítulo 1, la palabra dijo, por eso Juan capítulo 1 dice, el verbo era Dios, el verbo estaba con Dios y en él fueron creadas todas las cosas. ¿Se da cuenta? Porque hay un diseño, hay cosas espirituales que tenemos que entender nosotros desde la eternidad, como hemos aprendido a meter la mano en la eternidad, meternos allá y traer esas cosas a la existencia también, porque ahí todo ya está hecho.
Mire este otro pasaje, Efesios capítulo 1, versículos 18 al 23. Mire lo que Pablo ahora le pide al Señor y ora por la iglesia de Éfeso. Vamos a leerlo, Efesios capítulo 1, versículo 18 hasta el versículo 23. Mire lo que dice Pablo. Dice así: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza al que Él os ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándolo de entre los muertos y sentándolo a su diestra, ¿en donde? En lugares celestiales. Y dice, sobre todo principado, autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia, la cual es su cuerpo y la plenitud de aquel que todo lo llena. Mire, ¿a quién le entregó la potestad sobre todo eso? Él es la cabeza de la iglesia. Es decir, que usted y yo como iglesia podemos movernos y no tener miedo de movernos en las cosas físicas y en las cosas espirituales. Podemos en Cristo volver, porque Efesios capítulo 2 versículo 6 dice que estamos sentados en lugares celestiales. Esa es nuestra posición, sentados con Cristo en lugares celestiales. Nos resucitó juntamente con Él. Entonces entendemos ahora, número 1, Dios abre una temporada. Número 2, Israel entiende que hay cosas espirituales que tenemos que ver también la palabra. Número 3, cuando Dios puso la creación, creó los cielos, la tierra, creó cosas espirituales. Número 4, Cristo se restablece. En Cristo, en su obra se restableció todo ese orden de la creación y ahora podemos volver a movernos en el mundo físico, en el mundo espiritual. Por eso las personas que han venido del mundo de las tinieblas, que han tenido contacto con brujería, con hechicería, con cosas de doblamiento, nueva era, a todo ese tipo de cosas, cuando llegan a los pies de Cristo y le logran someter esas cosas, ellos traen, su espíritu está atento a recibir muchas cosas. No estoy diciendo que ellos sean más poderosos, no. Y cuando también es una advertencia, porque si no se aprenden a cuidar, si no se cuidan, entonces va a venir ataques fuertes también de las tinieblas. Ahora, hay cosas espirituales que nosotros no entendemos. Mire esto, si a usted le da miedo algo físico como un simple ratoncito, pequeñito, ese ratón tiene más miedo de usted que usted debería tenerle miedo a él. Si le tenemos miedo a un simple animalito chiquitito, imagínese que Dios nos revelara cosas espirituales. Mire todo lo que acabamos de leer, que en Cristo están principados, tronos, potestades, cosas espirituales, que Él lo llena todo, que nos dio autoridad como iglesia. Entonces, vea, con todo el respeto les digo y con todo cariño y amor, como siempre lo digo, ningún hijo de Dios verdadero debería tener una fobia o un temor, porque si usted tiene miedo a estas cosas, cuando se le aparezcan cosas espirituales va a tener mucho más miedo. Entonces, imagina, por ejemplo, lo que describe Juan en Apocalipsis 4, que ve los seres vivientes, 4 seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. Imagínese eso, con rostro de esto, con rostro de lo otro, ¿ya? Ezequiel capítulo 1, cuando ve los 4 seres vivientes. O sea, son cosas espirituales. Usted dice, pastor, ¿podemos tener acceso? Claro que podemos tener acceso a eso, porque el velo se rasgó, porque tenemos entrada libre en Cristo, porque Él abrió el camino y en Cristo lo llena todo. Entonces, cuando usted entiende que en Cristo está lleno todo, usted como iglesia, yo como iglesia, usted y yo que somos la iglesia, podemos tener autoridad sobre esas cosas. Todo esto es base para lo que le voy a decir más adelante. Número 5, sigamos por favor. Número 5. Este direccionamiento, este entrenamiento de las casas celestiales nace en la revelación del nombre Jehová de los ejércitos. Esto tiene base allí. Cuando usted entiende que hay cosas espirituales, que Israel entiende esto, que usted puede tener esta revelación, que usted puede meterse en el espíritu, que Dios te puede traer revelación de esto. Número 5, quiero que entienda esto. Este direccionamiento, esta palabra, este direccionamiento profético que hemos escuchado, que hemos visto, que hemos recibido, que hemos profundizado y que hemos compartido y que estoy poniendo hoy en sus manos para que me entienda lo que vamos a seguir predicando, para que entienda inclusive aún los términos que estamos diciendo, nace en la revelación del nombre Yahweh Sebaot, o Jehová de los ejércitos. Mire y note esto, que es uno de los nombres más pronunciados, o quizás el nombre más pronunciado de Dios en la Biblia. Y no dice Jehová del ejército, sino de los ejércitos. Siempre que Israel salía a la batalla, hablaba de Jehová de los ejércitos. Y vemos ángeles, ejércitos celestiales peleando. Le voy a dar unos ejemplos así rápidos. El ángel de Jehová peleó una noche contra los enemigos que rodeaban Samaria y libró al rey Ezequías después de haber orado en el templo. Dice la Biblia que inclusive cuando David estaba peleando en una batalla contra su hijo Absalón, dice que fueron más los que mató el bosque que los que mató la espada.
Se movieron ángeles sobre la naturaleza, los ejércitos de Dios se movieron. Eliseo está en el monte y el profeta le dice: Dios, abre los ojos al siervo para que vea. Y en medio de ese monte, como el que ustedes ven aquí, el monte de Dios, el monte, entonces dice que abrió los ojos y vio carros de fuego y ejércitos de Jehová. Mire lo que esto, ¿por qué? Porque habla de los ejércitos, no habla de un ejército. Y le voy a decir de una vez, por lo menos, según la palabra que hemos entendido y que vamos a profundizar ahora, entendemos que por lo menos en el cielo hay 12 ejércitos. Y ya se lo voy a explicar. Ahora, este nombre, mire todo esto, hace relación a los ejércitos celestiales, pero creo también que habla de los ejércitos físicos. ¿Por qué? Porque cuando Dios saca a Israel de Egipto, le dice: y esa misma noche se fueron todo Israel y todas las huestes de Jehová salieron de Egipto. Huestes. Tiene que ver con ejércitos, un término de ejércitos. Y no solamente huestes físicas, salieron huestes espirituales también de Jehová esta noche de Egipto. Ahora, mire lo que le voy a leer. Hay muchos textos en la palabra, pero le voy a dar unos cuantos textos donde se habla de Jehová de los ejércitos. Mire, Primera de Samuel es el nombre más mencionado de Dios en la Biblia quizás. Primera de Samuel capítulo 1 versículo 3. Le voy a dar varios textos bíblicos, lo voy a leer algunos para poder llegar al punto principal de esta charla. Primera de Samuel 1:3 dice: y todos los años aquel varón subía de la ciudad para adorar y ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo. ¿Iban a adorar a quién? A Jehová de los ejércitos. Primera de Samuel 1:11 dice: e hizo voto, ¿quién? Ana, diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignas a mirar la aflicción de tu siervo. ¿A quién se menciona? A Jehová de los ejércitos. Primera de Samuel capítulo 4 versículo número 4. Mire lo que dice: y envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Otra vez, el arca de Jehová. Ahora, mire conmigo Primera de Samuel, capítulo 17, versículo número 43. David frente a Goliat dice y declara esto: y dijo el filisteo, a David: yo soy perro para que vengas a mí con palos. Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y te daré por carne a las bestias, a las aves de los cielos y las bestias del campo. Entonces David dijo al filisteo, versículo 45: tú vienes a mí con espada y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de ¿quién? De Jehová de los ejércitos. Tiene que ver con las batallas de Jehová. Ahora mire conmigo Segunda de Samuel capítulo 7 versículo número 26. Segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 26 dice: que sea engrandecido tu nombre para siempre y se diga: Jehová de los ejércitos es Dios sobre Israel, y la casa de tu siervo David sea firme. ¿Quién es Dios? Jehová de los ejércitos. Ahora miremos un poco más adelante en los profetas. Usted puede leer los salmos y se va a dar cuenta cómo habla de Jehová de los ejércitos, de Jehová de los ejércitos. Jeremías, estos le voy a dar algunos textos bien interesantes. Jeremías capítulo 10, versículo número 16 dice: no es así la porción de Jacob, porque él es el hacedor de todo, e Israel es la vara de su heredad. Jehová de los ejércitos es su nombre. Resalta: Jehová de los ejércitos es su nombre. Ahora lea conmigo Jeremías capítulo 32 versículo 18. Mire esto. Otra vez resalta el nombre de Jehová de los ejércitos. Jeremías capítulo 32 versículo número 18 dice: que haces misericordia a millares y castiga la maldad de los padres en sus hijos después de ellos. Dios grande, poderoso, Jehová de los ejércitos es su nombre. Sigue diciendo, Isaías capítulo 6 versículo 3 dice que los serafines cantaban: santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. O sea, en la adoración celestial se habla de Jehová de los ejércitos, de Jehová de los ejércitos. Entonces, mire que todo esto nace en que entendamos que Dios, o que Jehová, Yahweh Sebaot, es Jehová no del ejército, sino de los ejércitos. Le puedo dar muchos otros pasajes, quiero que los lea en su casa, por favor, y los medite profundamente. El profeta Amós, libro del profeta Amós. Le voy a leer Amós capítulo 3, versículo 13. Habla de esto. Amós capítulo 3 versículo 13 dice: oíd y testificad contra la casa de Jehová, ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos. Amós 3:13. Jehová, ¿qué? Dios de los ejércitos.
Amós capítulo 4, versículo 13, dice: porque he aquí el que forma los montes y crea el viento y anuncia el nombre de su pensamiento, el que hace las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra, Jehová de Dios de los ejércitos es su nombre. Otra vez lo dice, estamos leyendo Amós capítulo 4, versículo 3, Amós capítulo 5, versículo 16 dice: por tanto así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos. Otro pasaje, Amós capítulo 6, versículo 8 dice: Jehová el Señor juró por sí mismo, Jehová Dios de los ejércitos ha dicho así. Amós capítulo 6 versículo 14 dice: porque he aquí, oh casa de Israel, dice Jehová Dios de los ejércitos, levantaré sobre vosotros a una nación. Bueno, palabra profética allí. El libro del profeta Oseas capítulo 12. Estoy leyendo todos los textos por los más interesantes que puede usted, lo que encontré yo estudiando este tema. Oseas capítulo 12, versículo 5 dice: mas Jehová es Dios de los ejércitos, Jehová es su nombre. Y por último le voy a leer en Miqueas capítulo, Miqueas capítulo número 4, versículo 4. Mire esto, Miqueas capítulo 4, Miqueas capítulo 4, versículo 4 dice: y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente, porque la boca de Jehová de los ejércitos ha hablado. Entonces, esto de las casas celestiales, del diseño de las casas celestiales, nace en que entendamos el mundo espiritual, como ya lo vimos al comienzo. Pero el quinto punto que le estoy hablando es que este direccionamiento nace en que entendamos la revelación del nombre, porque cada nombre de Jehová, cuando se revela a una persona, tiene que ver un aspecto de Dios, y en este caso Él es el Dios de los ejércitos celestiales, de los ejércitos, dice, y lo acabamos de leer. Cuando usted entiende eso, va a profundizar muy interesantemente en este tema de las casas celestiales. Ahora, ¿dónde está esto? Mire, este es el pasaje más claro, Salmo 24, por favor, es el texto donde empezó a nacer todo esto. Salmo 24, versículos 7 al 10 dice: Salmo 24, versículos 7 al 10: alzado puertas eternas vuestras cabezas, alzado vosotros puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. Entonces hablamos de las puertas eternas, ya les decía, las temporadas, nosotros, usted y yo somos puertas espirituales, puertas eternas. Alzamos nuestra cabeza, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, dice el Señor. Si abrimos la puerta, Él entra, entonces somos puertas eternas. Luego dice: ¿quién es el Rey de gloria? ¿Para qué son esas puertas eternas? Dice: Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Luego dice: alzado puertas eternas en vuestras cabezas, alzado vosotros puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. Versículo 10 dice: ¿quién es el Rey de gloria? Jehová de los ejércitos es el Rey de gloria. ¿Para qué sirven las puertas eternas? Para que entre Jehová de los ejércitos, para que entre Él y sus ejércitos espirituales también a actuar sobre la tierra. Y hay momentos y temporadas en que Dios lo hace. Entonces no hay un solo ejército en los cielos, hay ejércitos. La gente me puede decir: claro que sí, la palabra dice que cuando Juan vio en el Apocalipsis, dice que no se podían contar los ángeles, los ejércitos celestiales. Pero esto va mucho más allá de solo pensar en que hay muchos ángeles, sino que hay dos ejércitos celestiales organizados que están bajo casas celestiales, y allá es el punto donde quiero llegar. Mire esto: Jehová, Dios, mostró visiblemente sus ejércitos. Ya, yo quiero que lea conmigo, por favor, en Primera de Reyes capítulo 22, versículo 19. ¿Sí? Primera de Reyes capítulo número 22, versículo 19. A ver, Primera de Reyes capítulo 22, versículo 19 hasta el 22. Mire, vamos a leer allí. Mire lo que dice. Mire lo que dice. Entonces un profeta está hablando y dice: y dijo: oye pues palabra de Jehová, yo vi a Jehová sentado en su trono. Mire lo que dice el profeta: y todo el ejército de los cielos junto a él, a su derecha y a su izquierda. O sea, el profeta vio a Dios, Jehová sentado en su trono, y el ejército de los cielos, todo el ejército a su derecha y a su izquierda. Entonces Dios le permitió ver a este profeta. Dice que había muchos allí. Bueno, y viene la palabra contra uno de los reyes, contra el rey de acá, quien va a incitar acá para que se vaya a esos lugares. Pero mire este otro pasaje, Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo, a ver, ¿dónde estamos? Versículo 6, Segunda de Reyes, en el capítulo 6, el versículo número 17. Segunda de Reyes capítulo 6, 17. Dice:
Y oró Eliseo y dijo: te ruego, Jehová, que abra los ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. ¿Quiénes son esos? Los ejércitos de Jehová. Jehová de los ejércitos le permitió ver los ejércitos celestiales. Hay gente que dice: pero eso ya fue en el Antiguo Testamento. No, usted ve los ángeles actuando, dándole mensajes a María, dándole mensajes a los discípulos, sacando a Pedro de la cárcel, dándole mensajes al mismo Juan, los ángeles, todo eso, los ejércitos celestiales. Entonces, no hay un solo ejército, hay muchos ejércitos, y ya les dije, hay por lo menos 12 ejércitos organizados en el cielo, y vamos a ver que están organizados también por casas celestiales, que fue el diseño que les quiero compartir. Pero quiero que entiendan esto bien profundamente. Número 6, vamos en sexto lugar. El pueblo de Israel entonces reflejó el diseño divino. ¿Cómo lo hizo? Porque dice la palabra en Hebreos capítulo 8, versículo 5, que todo lo que Moisés vio era sombra y figura de lo que estaba en el cielo, del tabernáculo. Pero no solamente quiero decirle que el tabernáculo, de los utensilios del tabernáculo, sino de toda la organización del tabernáculo, del culto celestial y del pueblo de Dios alrededor del tabernáculo. Allá es donde quiero llegar. Hebreos capítulo 8 dice que Moisés pudo ver eso. Este diseño lo puso en el tabernáculo y la manera en que organizó al pueblo alrededor del tabernáculo. ¿Dónde está eso? Usted mira, hermano, ¿dónde está eso? Números capítulo 2. Es un pasaje muy largo, no lo vamos a leer, solo lo dejo como referencia, y si usted lo quiere leer, lo puede leer ahora más tarde cuando termine de ver esta charla, ¿sí? Mire lo que dice. Dice que allí empezó a organizar, y Dios le dio la organización del pueblo alrededor del tabernáculo, las 12 tribus de Israel. En cada uno de los 4 lados habían 3 tribus, de acuerdo a sus ejércitos, de acuerdo a su bandera, dice la palabra allí. Pero lo más interesante es que el versículo 34, cuando termina de describir cómo Moisés organizó el pueblo por mandato de Jehová. Usted lee, por ejemplo, el versículo 1, y Jehová dice, y le habló a Dios, a Moisés y a Aarón, y le dijo: los hijos de Israel acamparán con su bandera, y empieza a organizarlos. Y el versículo último dice, 34, dice: hicieron los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová le mandó a Moisés, y acamparon así por sus banderas, y marcharon cada uno por sus familias. O sea, mire lo que le voy a decir. Moisés va al monte, mira el diseño del tabernáculo, mira el diseño de todo lo que Dios le mostró allá, pero una de las cosas que también Dios le mostró allá es cómo tenía que organizar al pueblo. Y si usted lee Hebreos, y le invito a que vea una clase que ya está publicada aquí en el canal de YouTube sobre un entrenamiento de hace 2 semanas atrás, de hace una semana, perdón, atrás, sobre la corte celestial y el tabernáculo. Nos vamos a dar cuenta que Hebreos dice que hay un tabernáculo celestial, que Moisés vio un tabernáculo. O sea, en el mundo espiritual, en el cielo, en el monte de Dios, hay un tabernáculo que Moisés vio. Y alrededor de ese monte, alrededor de ese tabernáculo, Moisés vio cómo estaba organizado el pueblo de Dios. Pero como lo que él trajo a la tierra era un reflejo de lo que vio en el cielo, entonces en el cielo, aquí está parte de la revelación, alrededor del monte de Dios hay también 12 ejércitos celestiales que se mueven por casas, por cortes, por 12 cortes, por 12 casas celestiales. Así como Israel se organizó por 12 tribus, los 12 hijos de Jacob, desde allá viene el diseño. Cuando Moisés organiza el pueblo alrededor del tabernáculo, lo organiza como él vio en el monte de Dios, como él vio en el monte del Señor, los 12 ejércitos celestiales también. Ya ahora sí está captando. Por eso les dije al comienzo cómo está organizado el mundo espiritual, cómo Dios puso límites, cómo Dios creó cosas espirituales, y allá podemos acceder a esos ejércitos celestiales. Entonces Moisés hizo conforme, y el pueblo hizo conforme a lo que le mandó Dios, porque él vio ese diseño en el cielo. Moisés ve las 12 tribus. Mire, por eso hay 12 tribus de Israel. Siempre tenían que haber 12 tribus. Cuando los levitas, en el diseño de Moisés, los levitas no fueron contados, entonces otra tribu la reemplazó. Más adelante hubo tribus que casi que desaparecieron porque se pervirtieron, no entraron en el conteo de Israel. Entonces otras tribus, pero siempre había 12, porque el número 12 es un número de gobierno. Por eso hay 12 tribus, 12 meses del año, 12 apóstoles, 24 tronos. El número 12 tiene que ver con el gobierno de Dios del cielo en la tierra. Eso significa el número 12. Acuérdense que les dije al comienzo que Dios en la Biblia habla a través de los números, de las señales, de los nombres que tienen un significado. Número 7, y ya estamos entrando a la parte final. Número 7, escúcheme esto. Los ejércitos celestiales se mueven bajo una casa espiritual, bajo una casa celestial. Escúcheme lo que le voy a decir. Si lo vio Moisés fue porque así podía organizar al pueblo.
Si el pueblo fue organizado con 12 tribus bajo 12 nombres de los hijos de Israel, asimismo puede estar organizado, creemos que está organizado los ejércitos celestiales. Y Moisés sabía eso. Bueno, al comienzo no lo sabía. Mire, por ejemplo, cuando él pelea contra Amalek, estaba en el monte, Josué está en el valle peleando. Cuando él levantaba sus manos, dice la palabra que levantaba las manos, el pueblo ganaba. Cuando bajaba las manos, el pueblo perdía. Usted dice, pero yo digo, mire esto, sí, salió mucha gente de Egipto con ellos, salió Israel, pero Israel salió, sí, con sus huestes, con toda la gente, pero Israel no era un pueblo guerrero, era un pueblo que había sido esclavo. ¿Cómo pelearon contra Amalek, que quisieron atacarlos por la espalda, matar a los ancianos, a los niños? Escúcheme lo que le voy a decir. Probablemente Moisés levantaba las manos y los ejércitos celestiales se movían y peleaban a favor de Israel. Por eso Aarón y Hur se dan cuenta y le sostienen las manos hasta que terminó el día y pudieron derrotar a los amalecitas, que se convirtió en un pueblo enemigo muy fuerte del pueblo de Israel. Entonces Moisés vio eso y entonces por eso hay en la Biblia 3 menciones de las 12 tribus de Israel, porque los ejércitos celestiales también se mueven, 12 ejércitos celestiales con las 12 tribus de Israel, como lo vio Moisés, ya se lo expliqué. ¿Dónde están esas 3 menciones? Jacob las menciona en Génesis 49, Moisés las menciona en Deuteronomios 33, y Juan, el apóstol Juan, las menciona en Apocalipsis capítulo 7, versículo 1 al 8. Otra vez, Jacob las menciona en Génesis 49, Moisés las menciona en Deuteronomio 33 y Juan, el apóstol, las menciona en Apocalipsis capítulo 7, versículo 1 al 8. Ahora, cada una de esas trae una bendición, una advertencia, ¿sí? Pero nosotros hemos tomado el orden y la restauración de las tribus en Juan, en lo que vio Juan, porque es la restauración en Cristo, las 12 tribus de Israel. Ahí están los 144,000 sellados. Cuando usted pueda, si podemos estudiar ojalá algún tiempo, los rabinos antiguos han escrito mucho sobre cómo cada mes del año por cada tribu se mueve esto. Se mueven, y ellos tienen todos los 12 meses del año organizados aún por sus tribus, se mueven los ejércitos celestiales. Mire, ¿cuál es el antidiseño de esto? El antidiseño fue el zodiaco que sacaron los griegos. Entonces miraron las estrellas, organizaron las constelaciones, organizaron las casas del zodiaco, y he visto gente hasta cristiana, que se dice cristiana, que consulta, ay, yo soy de tal signo, yo nací bajo esto, y hasta buscan por ahí para leer en los periódicos o ahora con las redes sociales el tal horóscopo según su signo zodiacal. Ese es el antidiseño. Yo les he explicado, por ejemplo, que hay un mes del año donde se mueve la casa de Judá, donde se hace la Pascua, por ejemplo, el Cordero de Dios, ¿sí? Que es Jesucristo. Y justo en ese mes también se mueve, según el zodiaco griego, las casas zodiacales, que es el antidiseño, se mueve el signo de Aries, según ellos, que el símbolo es ¿qué? Un cordero como Cristo. Si ve que es el antidiseño, ahí estamos viendo cómo se está representando todo esto. Entonces, los ejércitos celestiales se mueven con las 12 tribus de Israel, con las casas celestiales. Moisés va al monte, mira el tabernáculo, mira cómo está organizado los 12 ejércitos, y Dios le dice, así por favor organízame el pueblo, 3 al norte, 3 al sur, 3 al oriente, 3 al occidente. Y esto no significa entonces que nos vamos a volver judíos, que vamos a buscar de qué tribu somos, no, porque somos colombianos o del país donde usted me esté viendo, la ciudad donde usted me esté viendo, pero espiritualmente nos podemos mover también bajo ese mismo sentido. Número 8, y aquí estoy entrando al punto principal, la organización de las tribus mueve también cada mes del año. Entonces, ¿qué fue lo que hemos aprendido? Hay 12 ejércitos celestiales, 12 tribus de Israel, hay 12 meses en el año. Le voy a dar un dato, por ejemplo, que en manuscritos antiguos hebreos se dice que los rabinos antiguos tomaron la bendición, por ejemplo, de Jacob. Él ve a sus 12 hijos como algo más que físico. Cada bendición tiene el nombre de tribu y de su bendición. ¿Y sabe qué hicieron ellos? Los rabinos antiguos tomaron la primera letra de cada palabra del nombre y su valor numérico, y la primera letra de la primera palabra de la bendición con su valor numérico. Recuerde que las letras del alfabeto hebreo tienen un valor numérico, y al sumarlo dieron total de 365, los cuales dividieron el año en 365 días y lo distribuyeron ¿en qué?
en los 12 meses del año. Eso es un dato que le dejo allí, porque les decía al comienzo cómo los rabinos antiguos, los israelitas, eran muy estudiosos en estas cosas. Entonces, miren lo que le acabo. Esto lo puede investigar por internet si quiere, en un orden establecido. Escuche esto. Entonces, la organización de las 12 tribus mueve cada mes y mueve un ejército celestial. ¿Cuántas tribus son? 12. ¿Cuántos ejércitos creemos que hay por lo menos en el cielo? 12 ejércitos de Dios. ¿Cuántos meses hay en el año? 12 meses. Entonces dijimos, ok, hemos aprendido, ok, Dios estableció esto, y en cada mes, y estudiando un poco profundo lo que entienden los israelitas, en cada mes del año se mueve una tribu, y las cosas que suceden en cada mes del año, de acuerdo a la palabra, no de acuerdo al calendario que usted y yo tenemos, porque sí, físicamente nos movemos enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, hasta el mes de diciembre. Pero en medio de esos meses, en Éxodo capítulo 12, versículo 2, Dios le dice que empezaría el conteo del año, el conteo del nuevo año. A partir de ese día sería el primer año, el primer mes, los primeros días del año. Entonces hay un mes que mueve, y en cada mes se mueven situaciones de la palabra, fiestas de Dios y cosas que tienen que ver con las 12 tribus de Israel, que también son los 12 ejércitos celestiales. ¿Ya? Ahora, entonces, ¿qué hicimos nosotros? Mire lo que le voy a decir. De acuerdo al orden de Apocalipsis capítulo 7, mencionamos que tomamos ese orden. ¿Por qué? Porque si quiere, abra su Biblia en Apocalipsis capítulo 7, versículo número 1 al 8, para que tengamos claro. ¿Por qué este orden? Porque es el orden restaurado en Cristo. Usted puede decir, pastor, hermano, yo discuto eso, el orden es como los Jacob, las tribus, que Leví, que esto, que no sé qué, que los hijos de José. Pero mire que usted lee en Apocalipsis capítulo 7, versículo 1 a 8, y habla de los 144,000 sellados, y creemos que es parte de la restauración de las 12 tribus de Israel a través de la obra de Cristo, y menciona un orden. Mire el orden. Como menciona a partir del versículo número 5, dice 12,000 de la tribu de Judá, 12,000 de la tribu de Rubén, 12,000 de la tribu de Gad, 12,000 de la tribu de Aser, 12,000 de la tribu de Neftalí, 12,000 de la tribu de Manasés, de la tribu de Simeón 12,000, de la tribu de Leví 12,000, de la tribu de Isaacar 12,000, de la tribu de Zabulón 12,000, de la tribu de José 12,000, y de la tribu de Benjamín 12,000 sellados. 12,000, cada uno. Entonces, ¿qué hicimos? Tomamos ese orden de esas 12, Dios restaura y le muestra cómo va a guardar y a restaurar las tribus de Israel, que son las 12 casas de Dios, que así también se mueven las 12 casas celestiales. Le estoy uniendo todo, escúcheme bien. 12 tribus de Israel que reflejan las 12 casas celestiales, los 12 ejércitos celestiales. Entonces, ¿qué sucede aquí? Con lo que le voy a decir, al tomar esas 12 tribus y colocar los 12 meses del año bíblico, recuerden que los meses bíblicos no comienzan al mismo comienzo del año de nosotros, sino que más o menos unos días más, unos días menos, por allá a mediados de cada mes nuestro empiezan los conteos de los meses según la palabra del Señor, según lo que el pueblo de Israel ha establecido. Entonces, usted dice, por ejemplo, ¿por qué no aparece la casa de Dan? Si usted es curioso, le voy a dar este dato. La casa de Dan no aparece en los conteos, por ejemplo, de Crónicas. Primera de Crónicas del 1 al 9, no aparece. Aparecen 12 tribus, pero no aparece la tribu de Dan, que aparece en la bendición de Jacob, que fue uno de sus hijos. ¿Sabe por qué fue? Porque según Jueces capítulo 18, versículo 14 al 31, no lo vamos a leer, Jueces 18, 14 al 31, cuando ellos se establecen en la tierra de Canaán, la tribu de Dan fue la primera que se alejó de Dios, que cayó en apostasía por más o menos unos 500 años. Más o menos unos 500 años. Escúcheme lo que le voy a decir. Entonces Dios como que, los cronistas cuando empiezan a hacer Crónicas capítulo 1, capítulo 2 hasta el capítulo 9 y menciona las 12 tribus de Israel, ya no menciona a Dan. Menciona las 12 tribus, pero no menciona a Dan. Y cuando leemos Apocalipsis, no está Dan, pero no es que ellos no vayan a ser salvos. Hay una promesa de salvación, hay una promesa obviamente para todo el pueblo de Israel. Entonces le voy a decir, mire esto que le voy a decir, ¿cómo se organizan? Entonces, 12 casas de Israel. Moisés vio ese diseño, organiza los 12 ejércitos de Israel alrededor del tabernáculo, porque él va al monte de Dios y mira que en el tabernáculo celestial hay 12 ejércitos celestiales. Entonces, 12 meses del año, cada mes se mueve una casa, cada mes mueve un ejército celestial bajo un nombre, ¿sí? Y esto no es para volvernos aquí pues agoreros y cabalísticos, ay, estoy bajo esto, no, es para entender la realidad espiritual de lo que se puede mover y a lo que podemos acceder como hijos de Dios. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? ¿Cómo se mueve esto? Entonces le voy a decir a cada mes qué casa
celestial le pertenece, bajo qué casa han nacido esas personas y a qué casa puede acceder cada persona que ha nacido, y no solamente los que han nacido, sino los que nos estamos moviendo en cada una de esas fechas se puede acceder a esa casa, tanto a la bendición, pero también para cerrarle puertas a la maldición que puede entrar, porque es una oportunidad también para juzgar la maldición. Y le voy a dar un dato curioso del caso mío para que se dé cuenta cómo el Señor confirmó esta palabra. Mire esto. Entonces, entre el 15 de marzo y el 15 de abril, días más, días menos, hemos organizado así lo que hemos recibido y aprendido. Desde el 15 de marzo al 15 de abril se mueve la casa de Judá, que fue la primera casa que aparece en Apocalipsis, Judá. ¿Por qué? Porque recuerde usted que Rubén pierde la primogenitura y Judá pasa a ser la casa máxima, la casa del cetro, la casa del gobierno. Entonces, desde el 15 de marzo al 15 de abril, aproximadamente el primer mes, que es el mes de Nisan, aparte del mes bíblico, del año bíblico, entonces se mueve la casa de Judá, porque es la primera. Entre el 15 de abril y el 15 de mayo se mueve la casa de Rubén. Entre el 15 de mayo y el 15 de junio se mueve la casa de Gad. Entre el 15 de junio y el 15 de julio se mueve la casa de Aser. Entre el 15 de julio y el 15 de agosto la casa de Neftalí. Entre el 15 de agosto y el 15 de septiembre la casa de Manasés. Entre el 15 de septiembre y el 15 de octubre la casa de Simeón. Entre el 15 de octubre y el 15 de noviembre la casa de Leví. Entre el 15 de noviembre y el 15 de diciembre la casa de Isaacar. Entre el 15 de diciembre y el 15 de enero la casa de Zabulón. Entre el 15 de enero y el 15 de febrero la casa de José, y entre el 15 de febrero y el 15 de marzo la casa de Benjamín. Ahí está, lo repito para que lo pueda escribir, o si no regrese la predicación. 15 de marzo al 15 de abril la casa de Judá, 15 de abril al 15 de mayo la casa de Rubén, 15 de mayo al 15 de junio la casa de Gad, 15 de junio al 15 de julio la casa de Aser, 15 de julio al 15 de agosto la casa de Neftalí, 15 de agosto al 15 de septiembre la casa de Manasés, 15 de septiembre al 15 de octubre la casa de Simeón, 15 de octubre al 15 de Leví, 15 de noviembre la casa de Leví, 15 de noviembre al 15 de diciembre la casa de Isaacar, 15 de diciembre al 15 de enero la casa de Zabulón, 15 de enero al 15 de febrero la casa de José, y 15 de febrero al 15 de marzo la casa de Benjamín. Entonces, cuando usted ubica su fecha de nacimiento, usted dice, wow, yo puedo acceder a una casa por mi fecha de nacimiento. Ahora, vuelvo y repito, no se vuelva agorero, cabalístico, este día es el... No. Todos podemos acceder en Cristo, porque es la obra redentora de Cristo la que nos permite acceder a eso. Amén. Usted tiene que entender eso. Pero obviamente la gente que nace bajo ciertas fechas, pues obviamente le queda más fácil y tiene más fácil acceso a esa bendición. Son los primeros que acceden a esa bendición, como los hijos de Jacob bajo cada casa accedieron a esa bendición, como los hijos de Israel que nacieron bajo la bendición de una casa, y la bendición que les da Moisés, exactamente lo mismo. Ahora, le voy a dar un par de datos curiosos cuando yo entendí y recibí esta palabra de los ejércitos celestiales. Los 12 ejércitos se mueven bajo 12 casas, los 12 meses del año, cada mes está bajo una casa espiritual. Le voy a dar un dato. Mi caso, yo nací el 13 de octubre, no les voy a decir el año, el 13 de octubre. Según esta palabra revelada, entre el 15 de septiembre y el 15 de octubre viene la casa de Simeón. Mi nombre es Adiel. Y yo nací el 13 de octubre, entonces yo nací bajo la casa de Simeón. Puedo acceder a esa casa también, a ese ejército celestial de la casa de Simeón, a ángeles de la casa de Simeón. Le voy a dar un dato. En Primera de Crónicas capítulo 4, el versículo 36, viene narrando ese capítulo 4, del versículo 20 y algo, viene narrando los descendientes de la casa de Simeón. Y en Primera de Crónicas 4:36, compruébelo, vaya, abra la Biblia, no se preocupe. En Primera de Crónicas 4:36, bajo la descendencia de Simeón aparece el nombre Adiel, mi nombre. Cuando yo leí eso, dije yo, wow, esta revelación tan tremenda. La casa de Simeón se mueve entre el 15 de octubre, entre el 15 de septiembre y el 15 de octubre. Yo soy del 13 de octubre, estoy bajo la casa de Simeón. Busqué mi nombre en la Biblia y encontré que precisamente bajo la descendencia de Simeón hay una persona llamada Adiel. Ahora, el segundo dato que le voy a dar es esto. Entre el 15 de febrero, bueno, ese es un dato curioso si quiere tomar. El 15 de febrero y el 15 de marzo se mueve la casa de Benjamín. Cuando aprendimos esto, estábamos precisamente entrando a la casa de Benjamín, y yo les hablaba a la gente de que precisamente ese era el mes número 12 del año bíblico, y íbamos al libro de Esther. Esther y Mardoqueo eran benjamitas, eran de la tribu de Benjamín. Y bajo ese mes, escúcheme, bajo ese mes fue cuando al comienzo de ese año
Amán, que quería asesinar a todos los israelitas, desde el comienzo del año había dado una sentencia para que el día 13 del mes 12, escúcheme, del mes 12 del año bíblico, fueran destruidos los israelitas. Y bajo ese mes, que es entre el 15 de febrero y el 15 de marzo, se mueve la casa de Benjamín. Por eso Dios levantó a una benjamita llamada Esther con la ayuda de su tío benjamita llamado Mardoqueo para deshacer ese diseño de muerte, y fueron bendecidos. En vez de ser sentenciados a muerte, se levantaron contra sus enemigos. Y le voy a dar otro dato. En Génesis 49, cuando Jacob bendice a Benjamín, le dice: lobo arrebatador es Benjamín, toma su presa en la mañana y por la tarde reparte sus despojos. Eso dice en Génesis 49, 27. ¿Y qué hace Mardoqueo y qué hace Esther? Se levantan para arrebatar la bendición. ¿Me hago entender? Entonces ahí le doy dos cosas que creo que son interesantes. Ahora, tercer dato interesante para que usted diga: pero esto no está en la palabra, ¿cómo es que esto se mueve? ¿Cómo es? Mire esto, entre el 15 de marzo y el 15 de abril se acaba de mover la casa de Judá. Este video está siendo subido el 15 de abril del 2020. Se acaba de cerrar la casa de Judá. ¿Qué se movió en la casa de Judá? ¿Qué se mueve este mes? Primero miremos el mes. Primero miremos, se mueve Pascua, se mueve panes sin levadura, se mueve primicia. ¿Quién es el Cordero de Pascua por nosotros? Cristo. Murió en la cruz del Calvario, juzgó a los principados y a las potestades, resucitó en primicias. ¿De dónde era Cristo? De Judá. Y ya no es el Cordero, según Apocalipsis 5:5, sino que ahora es el león también de la tribu ¿de qué? De Judá. Y se movió preciso en este mes. Todas las predicaciones que ustedes nos escucharon durante esta semana, precisamente hablamos de la casa de Judá, del león de Judá, de los leones que Dios soltó. En Génesis 49 se habla de Judá. Se habla de Judá como la casa del cetro, como la casa del gobierno, y precisamente para juzgar fue que Cristo vino, y dice que Colosenses 2, que Él juzgó a los principados, a las potestades y a las huestes espirituales de maldad. Entonces, mire los tres datos que le estoy dando: lo mío, lo de Benjamín, lo de Judá. Ahora estamos entrando, hoy que estamos subiendo este video, 15 de abril, que ha sido subido este video, se está cerrando Judá y se abre ¿qué? Rubén. Y la bendición de Rubén es las aguas impetuosas. ¿Cómo juzgó Dios a Faraón? Que es cuando sale Israel, que viene la Pascua, que todo es símbolo de Cristo. ¿Cómo juzgó Dios a Faraón? Con las aguas. A Faraón y a sus ejércitos. ¿Cuál fue la primera plaga que Dios lanzó? Sobre las aguas. Pueden venir estos días precisamente temas con las aguas. No se le vaya a olvidar, porque Rubén es aguas impetuosa, primogénito, hijo que se levanta para tomar. Esa es parte de pero eso se lo voy a predicar a partir de mañana, lo digo mañana jueves 16 de abril, donde arrancamos. Ahora, mire, usted dice, busque su fecha y mire bajo qué fecha, bajo qué casa usted ha nacido, a qué casa puede acceder. Lea la bendición de Jacob en Génesis 49, lea la bendición de Moisés en Deuteronomio 33, investigue un poco, si quiere, no importa, yo estoy poniendo esto para que usted investigue sobre su casa y se va a dar cuenta que muchas de las cosas usted mismo las ha vivido y Dios le va a dar revelación de esta palabra. Igual yo voy a seguir predicando. Mira, ya usted se puede imaginar de qué vamos a predicar cada mes del año, y cada mes del año Dios nos está dando palabra de cuál bendición es para esa casa, cuál bendición se desata en ese mes, pero también cuáles cuidados debemos tener. La última cosa que yo quiero decirles en esta charla es que, bueno, les estoy hablando de que la bendición de Jacob es una bendición, una palabra profética, es una bendición. Jacob representa a Dios, Moisés representa a Dios, habla de Benjamín, habla de todo lo que les he dicho, de Judá, habla de Rubén. Ahora, le voy a decir un dato antes que se me olvide y se me pase, y aquí lo acabé de leer en las notas. Es que usted dirá, bueno, yo soy de un 15 de un mes. Por ejemplo, si yo nací hoy 15 de abril, ¿a cuál casa pertenezco? ¿A la de Judá, porque es del 15 de marzo al 15 de abril? ¿O a la casa de Rubén, porque es del 15 de abril al 15 de mayo? Miren, voy a decir dos cosas. Primero, usted nace y usted puede acceder a la casa que abre. Es decir, si usted nace el 15 de abril, usted es de la casa de ¿qué? De Rubén, que abre. Y así cada uno de los meses. Pero los que nacen un 15 de un mes tienen una súper bendición, porque pueden acceder casi que a las dos casas, a la que va cerrando y a la que va abriendo. Por ejemplo, mis hijas nacieron un 16 de mes. Una nació un 16 de abril, otra nació el 16 de septiembre. Ellas pueden acceder a la casa que acabó de abrir, pero también pueden acceder un poco a la casa que acabó de cerrar. Pero sobre todo los que nacieron los 15 de cada mes, ténganlo en cuenta allí. Lo último que le quiero decir para que oremos y entreguemos esta palabra en las manos del Señor es lo siguiente. Cuando se abre una puerta, número 9,
El noveno punto de esta charla es esto: cuando se abre una puerta hay que aprovecharla. Mire, está el ejemplo de Noé. Se cerró la puerta del arca y ya no pudieron entrar. Escúcheme esto. A ver, le voy a decir esto. Bueno, ejemplo bíblico: las vírgenes, se cerró la puerta, ¡pah!, y ya no pudieron entrar. El banquete que había dentro se cerró también, dice Jesús, y ya no pudieron entrar, quedaron afuera en las tinieblas de afuera, dice la palabra. Entonces, la puerta hay que aprovecharla. A ver, yo sé que estos días pues no estamos con mucho, algunos no tendrán dinero no tendrán dinero probablemente para pagar los recibos, pero haga de cuenta que usted va a pagar un recibo. Tiene una fecha para pagar una cláusula, un recibo, una cuota de un crédito, del banco, de alguna cosa. Y escúcheme lo que le voy a decir: si usted se pasa de la fecha, se cierra esa fecha, empiezan a llamarlo, empiezan a cobrarle intereses. ¿Por qué? Porque es una fecha. Usted tiene que salir a buscar de la manera como necesita pagar esto. Entonces, escúcheme lo que le voy a decir. Lo último que le quiero decir en esta charla es lo siguiente antes de orar. Otra vez, la puerta se abre. Cada mes abre una puerta de bendición. Yo espero que esta palabra usted la haya recibido con todo el discernimiento y toda la disposición espiritual. ¿Por qué? Porque acabamos de entender que Dios abre temporadas y hay que aprovecharlas. Entendimos que Israel sabía de estas cosas. Entendimos que hay un diseño celestial de ejércitos celestiales, que Jehová es Jehová de los ejércitos, que las puertas eternas se abren para que entre ¿quién? Jehová de los ejércitos. ¿Qué son esos ejércitos celestiales? Ángeles de Dios. Moisés los ve y dice: Dios, mira el tabernáculo, mira el pueblo, organíceme las 12 tribus, así, 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 así. O sea, cuando Dios le dio los 12 hijos a Jacob, cuando Jacob soltó la palabra de bendición, Dios sabía, Jacob era entendido en los tiempos y sabía que había ejércitos celestiales. Hoy en día, usted y yo no somos de sangre de una tribu, pero espiritualmente venimos, dice Gálatas, que somos herederos de la salvación y somos herederos también de la bendición de Abraham. Entonces, cuando usted entiende esta palabra, usted entiende que hay un diseño, hay casas celestiales, ejércitos, 12 ejércitos celestiales, que son ejércitos como las 12 casas de Israel, que cada mes del año hay una casa que se mueve, hay un ejército, que usted nació bajo una casa, que usted puede acceder a eso. ¿Qué se mueven los ejércitos celestiales? Los ángeles de Judá. Por eso cuando Juan ve los seres vivientes, ve un ser viviente con cara de ¿qué? Con rostro de león. Probablemente sea de la casa de Judá, ¿sí? Entonces, lo que quiero que usted entienda es que la puerta se abre, que la puerta está abierta, que usted tiene que acceder a esas cosas. Estamos cerrando Judá y estamos abriendo Rubén. Ahora, ¿por qué yo coloco esta palabra? Creo que nació en el corazón, mi esposa me insistió: colócala, porque número uno, hay gente que no la ha escuchado y necesita entender esto antes de seguirles predicando sobre las casas que vienen. Y número dos, porque precisamente estamos en el primer mes del año bíblico, en el mes de Nisan, donde está la casa de Judá, para arrancar meses de bendición de aquí en adelante. Amén. Entonces yo espero que usted haya recibido y la puerta está abierta. Nosotros hemos hecho con la iglesia, hicimos entendiendo desde la casa de Benjamín, el último, llegó a la última, pero llegó en temas muy importantes. Mire, cuando hablamos de Benjamín hablamos y decíamos que es el más pequeño, que el lobo es arrebatador para bendición, pero hay lobos rapaces que quieren dañar a los niños, a los más pequeños. Y justo en esos días, entre el mes de febrero y el mes de marzo, fue cuando se hablaron de temas de aborto en muchos países. En Colombia, un niño de 7 meses, un bebé, fue abortado, fue asesinado en el vientre de su madre en Colombia. Y precisamente en esos días que hablábamos de la casa de Benjamín y orábamos por nuestros niños, y ahora lo de Judá ya se lo acabé de explicar. Entonces, miren las cosas que vienen a suceder de aquí en adelante. Así que yo le invito a que usted tome un tiempo conmigo ahora y oremos al Señor y le pidamos al Señor, más allá de que usted haya podido entender esto desde su mente, desde el intelecto, de los datos, que haya entendido acerca de las cosas espirituales. Yo quiero pedirle que usted entienda que hay un diseño de una casa celestial. Usted puede acceder y estamos accediendo a estas cosas espirituales. Así que yo le quiero pedir que por favor usted ore conmigo en este tiempo. No sé si es mañana, tarde o noche que usted está viendo esto, pero ore conmigo en este momento. Padre eterno, yo te doy gracias. Hoy alabamos el nombre de Yahweh Sebaot, Jehová de los ejércitos, porque entendemos que Jehová de los ejércitos es su nombre. Y yo quiero pedir en este tiempo, Señor, en este instante, que tú traigas revelación de la palabra a la vida de cada uno de tus hijos y de tus hijas que han visto esta clase, que han podido compartir este tiempo conmigo, Señor amado. Yo te quiero pedir en el nombre de Jesús que traigas revelación, Señor, que traigas revelación de tu presencia, que traigas revelación de la palabra, Dios eterno, que traigas revelación de tu nombre, Jehová de los ejércitos. Oh Dios poderoso y eterno, yo te pido
en esta hora, Señor amado, del día, donde quiera que ellos la estén viendo, Señor amado, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, que seas tú, Padre de la gloria, trayendo esta revelación poderosa, Señor amado, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, Dios eterno, Señor amado, te pido en esta mañana, Padre de la gloria, que traigas revelación de la palabra, que traigas revelación de tu nombre, Señor amado, de Jehová de los ejércitos, que es su nombre, Dios todopoderoso. Padre eterno, te pido en esta hora del día, Señor amado, que abras el entendimiento, que hables, Espíritu Santo, esta revelación de la palabra profunda, y que este direccionamiento profético, que ese entrenamiento profético, Señor, sirva para encontrar la asignación divina. En el nombre de Jesús, oro por ti, te pongo bajo esta palabra, que recibas esta palabra, tú también vas a descubrir cuál es tu asignación divina. Así será más sencillo, más fácil descubrir cuál es tu asignación divina para la tierra, para desde lo que Dios determinó desde la eternidad. Te bendigo en este tiempo, te bendigo en el nombre poderoso de Jesús, y declaro que el Dios todopoderoso está sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia, y los días que vienen serán días de bendición. Gracias, Dios eterno, por este tiempo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Les saludo. Les habló el pastor Adiel Jiménez desde la ciudad de Ipiales, Nariño, Colombia. Les bendecimos, les mandamos un abrazo y estamos para servirles a través de todo este ministerio y de lo que estamos haciendo en los próximos días. Bendiciones en este tiempo, y que esta palabra llene sus corazones de mucha fe, de mucha revelación de la palabra del Espíritu Santo, que esta palabra ha sido de mucha bendición. Un abrazo para todos.